TV presenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadia Altamirano y le doy la bienvenida a una emisión más de su programa Estamos Contigo, una coproducción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Le invito a seguir a este organismo en sus plataformas digitales. Están apareciendo en este momento en su pantalla. Al igual, tienen un número de WhatsApp. Si usted quiere contactarlos, recuerde que pueden brindarles asesorías gratuitas en caso de que ustedes enfrenten algún maltrato o una negligencia médica. Y estamos transmitiendo desde el Hotel La Casona Colorada. Agradecemos todas las facilidades que nos brindan, así como a Toloache por el atuendo muy vistoso, muy colorido del día de hoy, que vamos a hablar sobre un tema básico, la perspectiva de género en la atención a la salud. Esto es muy importante, por eso me acompañan el día de hoy dos invitadas que ustedes ya pueden ver. Primero saludo a la doctora Maritza Jenny Hernández Cuevas, bienvenida. Ella es integrante del Consejo de la SEAMO y también está conmigo la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, la maestra Brenda Elizabeth Enciso, bienvenida. Y bueno, para ya ir entrando en materia, voy a pedirle a la maestra Brenda que nos recuerde, para recalcar la diferencia entre sexo y género, porque es básico en la implementación de la perspectiva también de género. Qué gusto estar aquí con ustedes y agradecemos enormemente la invitación a ser partícipes de este diálogo tan interesante, porque precisamente esa pregunta parece que la tenemos integrada en nuestra sociedad. Sin embargo, a veces confundimos constantemente lo que significa sexo y género, y es muy importante hacer la puntualización porque el sexo corresponde a todas aquellas características biológicas, anatómicas de los cuerpos en el que hace la diferenciación entre hombre y mujer. Y bueno, también contamos con características biológicas de personas intersex, que son una parte de la población. Sin embargo, pues hombres y mujeres nacemos precisamente, ahorita nos puede puntualizar la doctora, pero con aparatos reproductivos distintos, características físicas y biológicas distintas, que nos hacen percibirnos de una manera diferenciada. Sin embargo, esto no tendría que permear en el acceso a los derechos. Y es ahí donde hablamos de género. De género. Así es, porque el género es totalmente distinto. El género es aquella construcción sociocultural que está acompañada de creencias, conceptos, ideas, prejuicios, concepciones ideológicas que nos hacen percibirnos de manera tan diferenciada que puede ponernos en situación de desigualdad y de discriminación, porque va acompañada de roles en los que nos encasillan por haber nacido mujeres o por haber nacido hombres, y estos roles se van convirtiendo en otro tema del que seguramente vamos a... El hecho de que las mujeres tengamos una matriz no quiere decir que todas tenemos que decidir o aceptar tener hijos o una hija, y es ahí donde me voy con la doctora Jenny, porque sí es muy importante. ¿Y qué conceptos hay que tomar en cuenta para implementar la perspectiva de género en el tema que es central en este programa, el de la salud? Sí, pues muchas gracias por la invitación. Pues la perspectiva de género definitivamente es la visión que tenemos entre las diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres, y esto nos permite realizar acciones, políticas públicas, por ejemplo, que nos permita dar una buena atención en la salud. Nosotros sabemos que estadísticamente las mujeres son las que menos acuden al médico.
Es un dato Y interesante. son las que menos acuden, pero curiosamente son las que más accesan a solicitud de citas, por ejemplo. Más tramitan. Sí, entonces yo saco la cita para mi papá, para mis hijos, para mi mamá, para mi esposo, para todos, y yo no acudo Me a dejo al consulta. último. Es correcto. Entonces, a través de estas políticas públicas, nosotros tratamos o se trata de hacer a nivel mundial crear esta igualdad de derecho, tanto para ejercer en el ámbito de la salud, como también para recibir la salud, ¿no? Como paciente. Entonces, es un dato muy interesante que definitivamente a través del tiempo ha ido creciendo y muy seguramente llegarán límites todavía mucho mejores. Sí, porque también hay un marco jurídico para que esta perspectiva de género se implemente en la salud, porque si ya tengo datos estadísticos donde sé que las mujeres son quienes más solicitan el servicio, pero las que menos acuden, las instituciones, las autoridades están obligadas a diseñar estas políticas públicas para que haya cambios. Así es, y precisamente la perspectiva de género se convierte en una metodología de análisis, es una fórmula, digamos, que nos permite tomar todas aquellas características sociales, culturales, económicas, políticas que han puesto en desigualdad a las mujeres y que replican estereotipos discriminatorios para el acceso a los derechos, a la plenitud de los derechos. En materia de salud, precisamente, es uno de los derechos que las mujeres menos hemos podido acceder porque nuestras propias características biológicas nos hacen requerir servicios muy específicos y no siempre podemos acceder a ellos por cuestiones económicas, sociales, culturales, que se convierten en tabús en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y todo el derecho de acceso a la salud se crea, está respaldado en nuestra Constitución política en cuanto al derecho de acceso a la salud, pero también el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo y género. Y hay un marco impresionante a nivel internacional, como decía la doctora, que protege el derecho humano a la salud desde las convenciones, la Convención Internacional, la Convención Americana de Derechos Económicos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención CEDAW, que es que protege la discriminación, ¿no? También a nivel local tenemos muchas legislaciones, leyes secundarias que protegen los derechos de acceso a la salud, pero también de acceso a la igualdad en condiciones de derechos y sobre todo la no violencia y discriminación hacia las mujeres. Dice una palabra clave, igualdad, y ahí es donde me voy de nuevo con la doctora Jenny para preguntarle en esta aspiración que tenemos de igualdad, sobre todo las mujeres, tomando en cuenta esta brecha de género donde nos va más mal a nosotras. Desde el punto de vista médico, usted como doctora, como sus compañeros de trabajo, ¿se puede tratar en igualdad a hombres y mujeres? Definitivamente no, no se debe de tratar de igual manera, tampoco de diferente manera. Voy a hacer una explicación de esto. Yo no puedo tratar de diferente manera, es decir, el derecho a que ingrese un paciente simplemente por ser mujer o negarle por ser hombre, ¿no? Los dos tienen el derecho. Pero tampoco puedo tratarlos de la misma manera, puesto que, como se comentaba anteriormente, somos diferentes seres biológicos, ¿no? Nosotros tenemos la necesidad y la responsabilidad de ir acompañando a la mujer en las diferentes etapas de la vida. Nosotros iniciamos recibiendo nuestra primera menstruación y empezamos con la atención especial para la mujer, pero también despedimos a nuestra menstruación, ¿no? En la menopausia, en el climaterio, y todas estas etapas definitivamente necesitan diferente atención. Hay un dato muy importante que me gustaría comentar, y fíjense que en salud, por ejemplo, el 80% del personal de salud a nivel mundial somos mujeres, 80%. Es impresionantemente alto. Y sin embargo, solamente las tomadoras de decisiones importantes, solamente está el 12%. Y que eso se replica en todos los aspectos al diseñar estas políticas públicas, al implementar esta perspectiva de género y que nos ayuda
a entender por qué todavía estamos en sociedades desiguales, donde falta desafortunadamente esa democracia para que tanto hombres como mujeres decidan en igualdad. Pero ¿qué les parece? Les propongo que vayamos a escuchar qué opina la ciudadanía, si hay un trato igualitario al momento de la atención en la salud, si hay ese trato igualitario entre hombres y mujeres. Considero que a los hombres creo que se nos discrimina un poquito más en el servicio médico. Creo que las mujeres tienen un mejor trato en cuanto a pues, los prestadores de servicios médicos. Sí, siento que a los hombres como que nos deja un poquito más de lado. Me ha tocado en el servicio público que no, y le dan como un poco más de preferencia al hombre. No sé si es por la confianza que somos mujer y nos hablan un poco más, no golpeado, pero sí se nota mucho la diferencia. Yo considero que sí hay trato igualitario, pero en general el trato es malo, sobre todo en los servicios de salud público. Entonces, el trato es malo sin distinción de género. En lo personal, me ha tocado un trato más déspota por parte de las mujeres, ya sea una doctora o una enfermera, a diferencia de cuando me ha tratado o me ha atendido un médico o un enfermero, ¿no? Entonces, sí considero que son más déspotas las mismas mujeres con las mismas mujeres. Interesante y revelador lo que nos dice la audiencia de este programa, porque sí, hay diferencias. Querramos o no, hay diferencias entre hombres y mujeres y también hay una brecha, y lo que usted nos decía, doctora, que bueno, hay más mano de obra femenina, mujeres, no solo en el tema médico, sino en casi todas las carreras, sobre todo las tradicionales, con presencia de mujeres, pero siguen faltando en los puestos de decisión para que implementen esta perspectiva de género en políticas públicas que ayuden a quitar, a cerrar esa brecha de desigualdad. Sí, efectivamente, y algo muy importante que mencionó la doctora, pues es eso. ¿Qué porcentaje de mujeres están tomando decisiones? Y no estamos muchas ahí que deberían estar, y celebro cuando hay mujeres en estos espacios como en la comisión que se encuentra la doctora, ¿no? Porque entonces podemos empezar a tomar decisiones desde una perspectiva distinta, desde la conciencia que implica ver las diferencias, pero ¿para qué? Esas diferencias nos permiten apuntar a equilibrar las oportunidades para que esas brechas se vayan cerrando y entonces poder alcanzar la igualdad. La igualdad se alcanza cuando la perspectiva de género vaya permeando en todas las áreas de las tomas de decisiones en políticas públicas, en materia de salud, en materia de educación, y que tiene que ver anteriormente, apenas se están equilibrando, pero las mujeres solo podíamos acceder a ser enfermeras, por ejemplo, no médicas, no cirujanas, no estar en ámbitos como de investigación en materia médica, como del cerebro, de lo más así específico. Aunque es interesante, tal vez no se han tenido todos los reflectores, y por décadas, por siglos, como que se ha invisibilizado el trabajo que hacemos las mujeres, y que muchas veces están descubriendo o desarrollando una vacuna contra el papiloma humano, un mejor tratamiento. Sí. No sé qué opinas. Sí, y además es de verdad, es muy importante mencionar el papel de la mujer en la medicina, pero a través de ese doble rol que tenemos, porque somos las que llevamos la casa. Y estamos ahora en el trabajo. ¿Y a cuántas nos ha pasado que estamos en el trabajo y estamos pensando, ay, es que mi hijo, es que la comida y la ropa, y ahora estamos en la casa y ahora estamos, ay, me faltó este pendiente, estoy así? Es muy fuerte el rol que llevamos porque no logramos todavía desprender cada rol. Muy seguramente en un tiempo cambiará. Cuando nosotros no nos damos ese poder, cuando nosotros no estamos realmente, exacto, estamos perdiendo. Entonces, sí tenemos que cambiar y hacer iniciativas de leyes, pero creo que lo más importante es nosotros, darnos el valor nosotros, procurarnos, querernos y cuidarnos. Yo muchas veces a mis pacientes les digo, oye, es tu cumpleaños, regálate tu revisión ginecológica. Regálatela tú. No, es que no te... ¿Y por qué cuando es el cumpleaños de alguien más lo puedes hacer? Y para ti no. Entonces, es ponernos como prioridad. Y si estamos bien
como personas, seguramente aportaremos mucho más a los que nos rodean. Sí, porque las cifras que tenemos de cáncer de mama, de cuello de útero, de ovario, o sea, superan los casos o las cifras que tenemos de cáncer de próstata, y se liga muy bien, se explica con esto de que pues las mujeres nos dejamos hasta el último momento para la atención, y que a veces también el hombre se excluye o los sistemas de salud lo excluyen, por ejemplo, cuando, ahorita mencionaba, maternar, paternar en el embarazo, o sea, y también los métodos anticonceptivos van pensados más en las mujeres, y ahí no hay una integración para lograr esa igualdad, ese equilibrio, simplemente con las visitas ginecológicas. En el parto, en la atención del parto, se niega, a menos que sea de manera particular, la oportunidad al papá, al esposo, de estar ahí presente y compartir no solo ese momento, sino también esa responsabilidad. Es correcto, hay algunos puntos que tenemos que tener siempre muy en cuenta para la atención de las mujeres. Primero es conocerla y reconocerla. Tenemos que saber cuál es su origen, cómo está constituida, qué espera de su cuerpo, qué espera de la salud. A veces se acercan a las unidades que otorgan el servicio, por tanto trabajo, lo que fuera, no les prestamos la atención, no les damos el respeto, ya no regresan. Pues ya sí, no regresan. menos si tienen un contexto familiar donde les es prohibitivo. Y lo que decíamos, hacerles ver que tienen el derecho a la salud. Entonces, el que ellas puedan decidir realmente por su cuerpo. Les voy a comentar algo rapidísimo. Estaba atendiendo una paciente en un hospital, 14 hijos, 45 años. Entonces, le oferté... El siglo XXI. Le oferté un método de planificación familiar, le hice ver los riesgos para ella, para su próximo embarazo. No, doctora. Y es que mi esposo me va a dejar. Digo, mire, usted puede decidir sobre su cuerpo. No, háblele a mi esposo. Llegó el esposo, no sale, no. Entonces le decía a la señora, tú puedes decidir sobre tu cuerpo. Eres tú la que corres riesgo, mira que... Entonces cuando nosotros, vuelvo a insistir, nos damos el valor, sabemos que tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, empezarán a cambiar las cosas. Pero también tiene mucho que ver en cómo nos educan desde la familia, desde las instituciones, porque la doctora Jenny tocó temas así muy básicos, importantes, de lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Por una parte está la muerte materna, que el primer semestre de este 2023 sumaban 12 mujeres que durante el embarazo, parto o posparto fallecieron por causas muchas veces prevenibles. Y también otro que va es la violencia obstétrica, ¿no? Nos vamos a dirigir un poquito más tal vez a la salud sexual y reproductiva, porque pues son los hombres que todavía en este siglo impiden a mujeres decidir sobre su cuerpo, y mujeres a las que les falta apropiarse de ese derecho del cuerpo como mi territorio. Aquí yo decido. Así es. Y tocas algo fundamental. Algo básico que tenemos que tener las mujeres es decisión sobre nuestros cuerpos, primeramente, como lo dices, nuestro primer territorio. Pero ¿qué pasa cuando históricamente tenemos 6,000 años de un sistema patriarcal que nos ha impedido tomar decisiones, que nos ha hecho que no podamos sentirnos poseedoras de derechos, sino que somos vistas como objetos, como cosas y como propiedades? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto de decir, bueno, yo decido sobre mi cuerpo, sobre si quiero tener hijos o no quiero tener, cuántos tener o cuántos no tener, sobre mi sexualidad? Vemos cantidad de violencias, de delitos sexuales, porque los hombres no quieren usar condón, se lo quitan, o te dicen cuándo, cómo, dónde tener relaciones sexuales, y estamos hablando de un tema tabú, porque no se ha permitido tener una educación sexual sana, informada, con base en que son derechos humanos,
en las escuelas de todos los tipos, en las educación primaria, secundaria, universidad, preparatoria, ¿no? Y sobre todo en los hogares. Y tiene que ver, de nuevo, con esta construcción social, cultural que nos impide vernos como sujetas de derechos, sino que nos sigue viendo la sociedad, el sistema y todo mundo como propiedad de alguien más. Entonces, algo muy importante de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos es saber decir cuándo, pero cuándo no, cuándo sí, pero cómo vamos a tomar esa decisión si el 90% de las mujeres vivimos todavía en un sistema conservador que nos dice que nosotras no podemos decidir sobre eso, sobre algo básico que es nuestro cuerpo. Entonces también el sector médico tiene una gran responsabilidad, y ya para ir cerrando, ¿no? Pueden ser aliadas de las mujeres, tanto hombres como mujeres, para irles ayudando a apropiarse de ese ejercicio del derecho con una perspectiva de género, sobre todo al ejercer el derecho a la salud. Es correcto, yo creo que entre mujeres, ¿no?, nos corresponde ayudarnos, velar unas por otras y hacer esta alianza, ¿no?, que nos permite estar cada vez mejor. Hace unos días estuve en un evento y todas las que estábamos en el Presidium justamente éramos mujeres y me dio muchísimo gusto. La mayoría de las personas que estaban allí eran médicos y era la mayoría mujer, y creo que poco a poco se va avanzando. Vamos ganando terreno. Ay, vamos poco a poquito. Y retomando solamente lo de muerte materna, fíjense que es un tema bastante triste porque este es un indicador de desarrollo y de mundial, desigualdad. Entonces, cuando nosotros tomamos cifras y vemos que suceden 500,000 muertes maternas al año a nivel mundial, 500,000, pero bueno, yo les digo, más que asustarnos esa cifra, nos debería de asustar todo lo que se vive a un lado. Los niños que quedaron huérfanos, la desintegración familiar, porque muchas veces, seamos honestos, el esposo voltea, encuentra otra persona, y los niños que se quedaron, ¿saben a quién queda a cargo? De la hermana mayor. O de la hermana mayor. También. Y esa niña seguramente puede sufrir violencia, se da nuevamente un embarazo en un adolescente ahora, más riesgo para muerte materna, y son muchos factores en los que podemos nosotros incidir a través de políticas públicas, pero no esperar hasta eso. Me gustó mucho lo que se mencionaba ahorita, hacer una red, una alianza. Yo soy mujer y te ayudo. Tú eres mujer y ayudamos a los pacientes, ayudemos a las doctoras, a las enfermeras, a las economistas, ingenieras, ayudémonos, porque tenemos esa fortaleza de poder ser cada vez mejores a través de la ayuda al prójimo. Qué mensaje tan alentador, esperanzador, en un momento donde más de 10 mujeres son asesinadas de manera violenta en nuestro país. Y ya, para cerrar, muchas gracias, doctora Jenny. Maestra Berta, ya su conclusión final, porque el tiempo no perdona. Solo quiero retomar un poquito el tema de violencia obstétrica, que tiene que ver con la muerte materna y con muchas otras violencias que están cruzadas en este ámbito médico, y es que es uno de los delitos no denunciados, porque la tipificación en el Código Penal de Oaxaca no es clara, sino que lo queda en el ámbito familiar. Entonces, estamos viviendo violencia obstétrica por parte de personal de salud y no siempre se puede visibilizar. Y cosas que nos parecen tan cotidianas, tan normales, el hecho de, mire nada más, ya tiene cuántos hijos, luego usted qué no piensa, que es como sin conocer el contexto social de alta discriminación, de desigualdad y marginación, de falta de acceso a las oportunidades educativas, económicas, de todo tipo que vivimos las mujeres, y que estamos precisamente, pues muchas veces replicando esos patrones sociales y conservadores, en el que se nos dice, ahorita lo comentaba la doctora, o sea, tienes que tener hijos porque si no te dejo, te golpeo, te mato, si me dejas tú por no querer tener hijos, ¿no? Y esos son patrones que replican y que hacen que la violencia obstétrica, si se pudiera contabilizar en realidad de todos los datos que ocurren, porque hay una cifra negra tremenda en materia de denuncias,
podríamos ir cambiando. Por eso es de gran importancia la corresponsabilidad social. Exacto. Y sobre todo en todos los sectores, ¿no? Intervención, educación con perspectiva de género, desde que estamos tomando en las universidades las clases, ¿no? Y eso es un tema muy pendiente en la agenda de políticas públicas en materia educativa y, como lo decía la doctora, en las ciencias, en las tecnologías, en todas partes, porque si desde las universidades empezamos a egresar enfermeras, doctoras, doctores, enfermeros, todo el servicios de salud con perspectiva de género, el servicio médico cambiaría abismalmente y no estaríamos replicando violencias que están ancladas de roles y estereotipos que tenemos que deconstruir como sociedad, como personas, para poder ir transformando este mundo que todas y todos quisiéramos ver, el progreso, el desarrollo, la igualdad y sociedad justa que todas y todos anhelamos. Sin embargo, tenemos que deconstruirnos en primera persona, ¿no? Para poder generar desde el espacio en el que nos encontremos tomando decisiones o cambiando las cosas con una mirada diferente. Y eso es algo que nombramos mucho, ¿no? Ponernos unas gafas que nos permitan ver el mundo de una manera mucho más incluyente y no discriminatoria. Y bueno, no hay que perder la esperanza en ese sentido, porque ya la perspectiva de género, la igualdad, no es si queremos o no. Es necesaria porque la sociedad, las poblaciones requieren la participación igualitaria de hombres como de mujeres, aportes de ambos. Este tema de la perspectiva de género en la salud es muy amplio. Agradezco mucho las opiniones, el punto de vista que nos ha hecho saber el día de hoy la doctora Jenny, la maestra Brenda, pero sobre todo a ustedes que siguieron esta transmisión a través del 9.1 de Televisión Abierta o las plataformas digitales. Agradecerle también al Hotel La Casona Colorada y Toloache por las facilidades para hacer posible este programa que es semanal y que se realiza en coproducción con la Cor TV y la SEAMO. Nos vemos en la siguiente emisión.